el Ministerio de Ambiente confirmó en Noticias 7 que la gripe aviar llegó a las Islas Galápagos. Hay preocupación al respecto. Al momento ya hay protocolos activados para evitar su propagación. Los piqueros patas rojas son los primeros infectados. Los pocos lugares en donde se lo puede ver es en las Islas Galápagos. Es el más pequeño de todas las especies de piqueros y precisamente en el archipiélago es donde se encuentra la colonia más grande del mundo con alrededor de 30,000 individuos. Se trata del piquero de patas rojas. No es sencillo observarlos ya que solamente se encuentran en ciertas islas como Darwin, Genovesa y San Cristóbal en Punta Pit y otras. Pero es precisamente en esas islas en donde decenas de ellos se han visto amenazados, pues la gripe aviar los alcanzó. Tuvimos también ayer información de alrededor de 60 piqueros adicionales que fueron afectados. E insisto, puede no parecerte mucho 60 aves, pero están en una isla en donde hay una población de 1000 aves. Es una preocupación con lo sensible que es el ecosistema en Galápagos. Que se mueran estas aves es peligroso porque pueden ir y contaminar a otras. El ministro explica que hay especies cerca de los piqueros que no se han visto afectadas hasta el momento. Fíjate que en la misma isla hay otros tipos de aves y están sanas. Están sanas, están bien, tienen sus polluelos, hay jóvenes adultos con polluelos y esa especie está bien, pero tenemos la afectación en los piqueros patas rojas. Dávalos además descarta que el virus haya sido llevado hasta las islas por humanos. De hecho, la primera detección se da en una isla no poblada, no habitada, entonces eso nos hace a nosotros presumir que es parte de la migración de las aves. Aún así, hay un fuerte protocolo para que no haya más propagación. Y la idea es reforzar los controles interislas. Este año hemos inaugurado 2 puntos de control con máquinas de rayos X. Si tú llegas y te bajas del bote, tienes que lavar tus botas antes de entrar propiamente a la isla, de salir del muelle, porque sin darte cuenta puedes haber pisado una pluma de un ave y estás trayendo la gripe aviar a la isla. Respecto a una posible vacunación de las aves, Dávalos fue más cauto. Es mucho más difícil y mucho más costoso. Las gallinas están en un corral. Acá se trata de atrapar especies silvestres. Claro. Ese podría ser uno de nuestros últimos planes si vemos que la enfermedad avanza en aras de prevenir una extinción, pues sí, nos tocaría. Nosotros actualmente, yo acabo de recibir un pedido del director del Parque Nacional Galápagos, que como saben es una adscrita nuestra, pidiendo la activación de unos fondos de emergencia que nosotros tenemos de la cooperación internacional y esperamos hasta este viernes ya poder activarlos para reforzar estos controles en Galápagos. Hasta febrero de este año, cuando inició la vacunación en el Ecuador continental por la gripe aviar, se registraron alrededor de 1.2 millones de aves muertas. Andrea Orbe, Noticias 7. Bien, entonces están endureciendo estos protocolos. Lo que nos decía pues el ministro el día de ayer es que lo que no quieren es que haya más propagación. Si bien es cierto, esto se encontró las primeras aves afectadas en una de las islas que no es poblada. Esto podría pues hacer que estas aves migren hacia otras islas y ahí se encuentren con humanos, y evidentemente hay que tener muchísimo cuidado para que no pues se propague esta afectación. Lo que también se está realizando son protocolos con los pollitos que llegan hasta las Islas Galápagos y que luego pues están en criaderos. Recordemos que las Islas Galápagos, uno de sus alimentos más importantes evidentemente es el pollo. Otro problema o temor que se puede generar es que hay casos ya de gripe aviar que se han contagiado lobos marinos. Esto pasó en Argentina. En febrero empezó una nueva epidemia de gripe aviar, sobre todo en las zonas sur de Argentina, y ya se han registrado al menos 1000 lobos marinos que han fallecido por esta enfermedad. Por eso también hay preocupación en el Parque Nacional Galápagos por la cantidad de lobos marinos que tenemos en esa zona, que esperemos no se vayan a contagiar, porque si bien es cierto, es una influenza, un virus que afecta directamente a las aves y de vez en cuando algunos mamíferos, también podría llegar a los seres humanos. Así es, justamente el estar prolongado tiempo en contacto, por ejemplo, en espacios en donde estaban aves contagiadas o algún tipo de animal contagiado, sin un tipo de protección cerca de las mucosas, también de las heces o de estos
espacios puede generar también que haya contacto en seres humanos. Aquí se presentan dos casos, los casos asintomáticos y leves, en donde se registran malestar en el sistema respiratorio y en los ojos también, por ejemplo, conjuntivitis, pero en los casos más graves puede llegar incluso a haber neumonías mortales. Por eso también hay que tener muchísima precaución y sobre todo hacer énfasis que como esta enfermedad, gripe aviar, hablamos del COVID y del virus del Nipah, todos se pueden prevenir con las debidas medidas de bioseguridad y manteniendo una higiene correcta, como son los hábitos que nosotros ya adquirimos durante la pandemia y que debemos mantenerlos, porque además hemos repetido en reiteradas ocasiones, la pandemia del COVID, por ejemplo, todavía no se ha ido. Así que tenemos que tener precaución por esa y por estas enfermedades que también hemos estado reportando últimamente. Porque ser la presencia de estas aves en las islas del norte y las que no están habitadas llamaría la atención, y pues esto también hay que hacer consulta a los expertos si es que esto es una selección natural por parte de que está ocurriendo en las Islas Galápagos para estas especies de piqueros patas rojas, que realmente quienes están afectados en estos momentos. Claro, porque no fue introducido por seres humanos o por aves que hayan venido quizás de otra parte, lo que hemos comentado de traer gallinas o pollitos a las islas. No, esto es algo que fue simplemente por la migración entre estas distintas aves, y no es la primera vez que entre las especies pues termina sucediendo ese tipo de cosas. Y Darwin, de hecho, ¿quién mejor que él para hablar sobre la evolución y sobre la selección natural justamente en el archipiélago de Galápagos? 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos con otros temas. Peatones y ciclistas son los más afectados en los accidentes de tránsito. Además, 9 de cada 10 involucrados resultan lesionados y representan también el 47% de los fallecidos en las vías. ¿Sabía usted que el 96% de todos los atropellamientos que se registran en el país, los afectados sufren algún tipo de lesión? Es decir, que de cada 100 personas, 96 salen lastimadas y el 17 fallecen en el lugar. Decidió caminar hasta el semáforo para cruzar por el paso cebra? Porque estoy hacia acá y debería haber pasos más continuos. A veces tenemos que caminar distancias largas para cruzar a puntos cercanos o puntos intermedios. Pese a que las cifras son de acceso libre para la ciudadanía en la página de la Agencia Nacional de Tránsito, las estadísticas solas no han disminuido estos siniestros. Según Juan Pablo Rosales, de la Asociación de Peatones, los factores con mayor influencia son el exceso de velocidad y la falta de educación y cultura vial. La estructura puede ayudar a que la gente no vaya tan rápido y se reduzcan las muertes en zonas urbanas. Cuando hablamos de 50 kilómetros por hora en la ciudad, hablamos de que una persona adulta, si es atropellada a menos de 50 kilómetros por hora, tiene muchas posibilidades más de sobrevivir. Pero ¿existe la posibilidad de tener vías sin accidentes de tránsito? Según Rosales, sí. En Pontevedra, España, desde el 2011 no hay víctimas fatales en atropellos. En París, la transformación que está sufriendo París en estos últimos 2 años en favor de la bicicleta, se han construido muchísimas ciclovías. Desde el 18 hasta el 22 de septiembre se celebra la Semana de la Movilidad Sostenible, donde se busca promover información sobre la importancia de la cultura vial. Y aquí en el Ecuador, según los datos estadísticos, cada día 6 personas fallecen. Manuela Bedón, Noticias 7. Bueno, y veíamos también cómo el experto hablaba, por ejemplo, de cómo es la movilidad en países como Europa, en donde efectivamente el peatón es quien tiene la preferencia, ¿no? Uno no tiene miedo de cruzar la calle porque los autos inmediatamente paran. Aquí en Ecuador es todo lo contrario, el peatón es quien tiene que esperar a que el auto transite, y esto es una cultura que también nosotros debemos modificar, porque estamos viendo las altas estadísticas de accidentes también, aunque hay que decirlo, hay veces que los peatones somos también imprudentes, y eso también tenemos que cambiar como parte de nuestra cultura. A eso yo quería llegar, porque a todos nos ha pasado que hemos podido ver cómo los peatones, y me incluyo como también parte del problema, que cruzamos la calle a veces por donde no hay paso cebra, no lo hacemos recto sino en diagonal, o creemos que entre los autos no se usan los puentes peatonales. No se usan los puentes peatonales. La gente cree que ya porque pisaste la calle, donde sea, el vehículo tiene que parar. Entonces también falta una corresponsabilidad de nosotros los peatones, que no lo estamos cumpliendo y que a veces generamos que haya este tipo de accidentes, porque bien claro dice la ley, si sucede algo, quien tiene la culpa y la responsabilidad es el conductor, pese a que en algunas ocasiones vemos que los peatones también son imprudentes, y me ha pasado a mí que voy en mi moto eléctrica, compañeras, y estoy por la vía que tenemos, la ciclovía, y la gente se para ahí, camina por ahí, y a veces me he salvado de tener algún accidente con algún peatón que no está cumpliendo correctamente las normas de tránsito. Así es, igual falta una normativa
incluso para las motos eléctricas, por ejemplo, que también invaden, si así se quiere, esta vía de las bicicletas y hay muchísimos accidentes de tránsito por aquello, por invadir la vía. Las bicis también pues son de manera regulada aquí en la ciudad. Sin embargo, hemos visto que en este último año se han producido también accidentes en donde han fallecido ciclistas precisamente por no respetar el carril exclusivo de la bicicleta, pero en buena hora también hay que reconocerlo, en buena hora que la capital es una de las ciudades en el Ecuador en donde más hay este tipo de iniciativas para una movilidad sostenible. Esto a propósito, y lo comentamos para que ustedes sepan, amigos, a propósito de la Semana de la Movilidad que se presta ahora mismo en la capital, y es una iniciativa para precisamente recoger estos datos y crear conciencia de lo importante que es respetar señales de tránsito, respetar al otro, como tú dices, Lautaro, respetarnos los unos a los otros para poder tener una movilidad sostenible también. Y en ese sentido, la prefectura del Guayas no se quiso quedar atrás y también presentó una campaña denominada Guayas sobre Ruedas. La iniciativa busca crear precisamente conciencia para evitar los accidentes de tránsito. Decidimos apoyar esta campaña que hemos puesto y hemos denominado Guayas sobre Ruedas. Que más que una campaña, quiero que sea un compromiso, que tratemos no solamente de preocuparnos por las sanciones, sino que tratemos de salvar vidas. Esta es una iniciativa donde nos proponemos educar, concienciar y promover prácticas seguras de las vías que tenemos en la provincia. Bien, y ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos directo a la seguridad y a la educación, porque ir a las aulas o estudiar desde casa es un tema que ha generado debate en el Ecuador por diversos factores. Sin embargo, desde el gobierno se mantiene la postura de que la prioridad deben ser las clases presenciales y ya se elaboró un plan para garantizar la continuidad educativa. Si algo nos obligó la pandemia del COVID-19 era a vivir confinados y, por ejemplo, prender una pantalla en vez de ir a la escuela. Los recuerdos no son del todo agradables. Me resultaba muy estresante el hecho de que la conectividad a veces falle, de que a veces no se le entendía mucho al profesor por el mismo motivo de estar en virtual. Si les dijera, prefiero 1000 veces presencial antes que virtual. Un criterio similar manejan expertos en educación y las autoridades nacionales, quienes promueven la presencialidad educativa sobre todas las cosas. Sin embargo, hoy en el Ecuador hay aspectos que podrían afectarla. Esta iniciativa de escuelas seguras tiene dos ejes. Uno, que trabaja los temas de riesgos o amenazas ocasionadas por desastres naturales, y otro que tiene que ver con el desarrollo de la seguridad de nuestros estudiantes. Si hablamos del primero, a finales de octubre comenzará el fenómeno del Niño y según el Ministerio de Educación, 4.791 escuelas están en riesgo, 1.414 por inundaciones y 3.377 por deslaves. En total son más de 645.000 estudiantes en peligro, tanto por el Niño como por otras emergencias. Cuando la afectación es estructural o se impide el acceso a la institución educativa, entonces se elabora un plan de contingencia que puede incluir educación semipresencial o educación a distancia. Pero la continuidad educativa no solamente se garantiza en una emergencia, sino también ante la problemática que viven algunas provincias del país en temas de seguridad. Y ante eso hay el siguiente pedido. Es que se amplíe el número de instituciones educativas que tienen patrullaje policial, que hoy son 220, que se amplíe a un mayor número de instituciones educativas del patrullaje. Pero la seguridad en el área educativa también se reforzará de otra manera. 14 millones de dólares que han sido provistos por el Ministerio de Economía y Finanzas para el último trimestre de este año para contratación de seguridad privada que complemente las tareas que realiza la Policía Nacional. Es decir, no está contemplado que se aplique la teleeducación, salvo por casos muy puntuales, porque se detectó que en casa no hay tanta supervisión y eso, al contrario de lo que se cree, empeoraría el problema. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
Bien, y el día de ayer hubo también consternación en una unidad educativa en donde se produjo una balacera en las afueras, en los exteriores. Estamos viendo en imágenes cómo los estudiantes tuvieron que esconderse debajo de sus pupitres para evidentemente no salir afectados. El Ministerio de Educación se pronunció respecto a este video en donde se ve pues a los alumnos asustados y dijo el Ministerio de Educación: conocemos que se escucharon detonaciones de balas en el sector de La Ladrillera al noroeste de Guayaquil. Algunos ciudadanos alertaron del hecho que sucedió en la vía pública, cerca de una de nuestras instituciones. Se actuó de inmediato. Todos los estudiantes están a salvo junto a sus madres y padres de familia. Se está investigando lo sucedido. Para más detalles hay que comunicarse con la Policía Nacional, que fueron los encargados del orden público y quienes acudieron inmediatamente al lugar de los hechos. Ese fue el pronunciamiento del Ministerio de Educación y precisamente por esto, por lo que acabamos de ver, hay muchísima pues consternación, no solo en Guayaquil, sino también en Durán, Miche. Y justamente ayer en Durán se registraron más de 12 muertos, si no estoy mal, solamente en este cantón, en 24 horas fue lo que se registró. Lo que se mencionaba justamente es que se ha recrudecido los enfrentamientos entre los identificados como Chone Killers y también los Latin King, que estarían en esta zona, y esto lamentablemente son las consecuencias que vemos que están afectando también ya a los recintos, se dan cerca de los recintos escolares, no en la noche, no en la madrugada, sino a lo largo del día. Así es, y precisamente por esta situación existe una solicitud del Consejo Municipal de Durán al Ministerio de Educación para autorizar las clases virtuales en todo el cantón, producto del incremento de la violencia y los recientes sicariatos que estamos viendo. La cartera de Estado le remitió una carta de 7 páginas al alcalde Luis Chonillo en el que se argumentan los motivos para no acoger su pedido. Esto porque se considera que la virtualidad podría tener un efecto adverso y permitirle a las bandas reclutar de una manera mucho más fácil a los adolescentes. Vamos a escuchar lo que manifestó la ministra de Educación en este sentido. Hemos hecho una evaluación de las condiciones y de la situación y se tomó la decisión de que en términos generales se continúe con clases presenciales y que se pueda evaluar casos puntuales en donde se puedan suspender las clases presenciales y ir a clases virtuales por periodos cortos, como ha sucedido por ejemplo en Esmeraldas o en Manabí, en donde producto de una amenaza o una alerta se toma la previsión de suspender y recuperar la presencialidad cuanto antes. A ver, otro de los argumentos que ha dado el Ministerio de Educación es que no hay asesinatos o sicariatos dentro de las escuelas, sino que es un problema colateral, como vimos en el video, que hay balaceras en los exteriores y eso es lo que preocupa a los padres, pero hasta el momento no se registra este tema de que haya incidentes violentos en el interior. De todas maneras, sí están solicitando que se incremente a por lo menos 1000 policías los que custodien en unidades educativas, principalmente de Durán y de otras partes de la región costa, y también reforzar con la seguridad privada, porque sí es un problema que evidentemente asusta y preocupa a todo el mundo. Y ahí hay un inconveniente que el Ministerio de Educación está en estos momentos analizando, porque recuerden ustedes que hace unos meses se lanzó el programa Policía a las aulas para que la Policía Nacional pues pueda prestar y brindar estos servicios. Pero pues ahora lo que el Ministerio de Educación ha analizado es que la normativa, la ley ecuatoriana, no permite que un uniformado que tenga un arma de fuego esté en un recinto educativo, y es por eso pues que esto se contrapone, pese a que la policía ha dicho que ya sus uniformados están preparados y ya han recibido capacitación para brindar y seguridad a estos espacios específicos, considerando los recintos escolares, pues no se puede ejecutar el plan debido a estos inconvenientes legales, y eso es algo que se está analizando porque el programa está vigente. Sí, pero lo que nos decía la ministra justamente en una entrevista aquí en Noticias 7 es que sí se está ejecutando, lo que están realizando es que los policías están ingresando sin el arma de fuego. Eso es lo que está ocurriendo pues en algunas unidades educativas en donde ya se mantiene operativo este plan. Había sido un pedido de la ciudadanía que ingresaran con armas. Lo que ella señalaba es que hay varios estudios internacionales que dicen que cuando una persona entra con un arma dentro, valga la redundancia, de una unidad educativa, podría volverse mucho más, digamos, caliente esa zona, y dentro incluso se podría casi que incentivar a los estudiantes a que haya más violencia dentro de las unidades educativas. Nuevamente lo que insistimos es lo que nos ha dicho el Ministerio de Educación, se está dando los operativos, pero
pero los policías están ingresando sin arma de fuego. Yo sí planteo este tema en esta mesa y también a la gente en casa. ¿Qué será mejor? ¿Dónde hay más control? ¿Estudiantes en la escuela, donde están en una jornada de 8 horas y hay los maestros que pueden estar vigilándolos? ¿O qué sucede si el estudiante está en su casa y el padre tiene que trabajar, no hay nadie en el hogar y hay este riesgo de las bandas? Es un tema muy delicado que les invito a cada uno a pensar qué será mejor dentro de este tema tan complejo que evidentemente no hay una respuesta clara. Estamos de regreso, 7 de la mañana, 26 minutos. Esto es Noticias 7. Les contamos que un informe internacional señala que Ecuador es uno de los países de la región con un mayor registro de ataques cibernéticos. Gran cantidad de estos episodios están relacionados con el robo o secuestro de datos personales. Después de Brasil, Ecuador es el país con más ciberataques en la región, según reporta el informe de seguridad de la organización Kaspersky. El estudio concluye que es el ransomware el delito informático del que más somos víctimas las organizaciones y los ciudadanos ecuatorianos. ¿Pero de qué se trata? Secuestran tu información, secuestran tus datos y te proceden a contactar comentándote que si tú quieres recuperar esa información, pues tienes que realizar un pago ¿ya? Para ellos devolverte esa información. Según este documento, Ecuador ha registrado 212.000 ataques cibernéticos en los últimos 12 meses. El ransomware afecta sobre todo a organizaciones que se ven sometidas a extorsiones. El que tú pagues lo que te está pidiendo, digamos, el ciberdelincuente, no te garantiza que tú vas a recuperar esa información. Y por ello los expertos instan a no ceder y entregar dinero a los ciberdelincuentes para así poder frenar este tipo de ataques. Además, también promueven la educación en la población para evitar ser una víctima más. Fortalecer mucho más el tema de concientización a los usuarios. Si bien es cierto, dicen que somos el eslabón más débil, pero ¿cómo fortalecemos o cómo ayudamos a ese eslabón más débil? Muy importante, temas de concientización, capacitación. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, y hay que poner mucha atención con esto porque efectivamente vemos que se incrementa la delincuencia, pero también la ciberdelincuencia, y a eso estamos expuestos todos. Cuando usted ingresa sus datos en la red o en alguna página, pues también está expuesto a eso. Lo que nos decían los expertos, y vale la pena recalcarlo, es que uno también no tiene que ceder a este tipo de extorsiones porque nada garantiza que a pesar de que usted entregue el dinero que le solicitan, pues también pueda recuperar sus datos. Y lo mismo para las instituciones como bancos, como otro tipo de cooperativas que también manejan bases de datos y que pues bueno, para ellos existen incluso otros protocolos como el hecho de que las bases de datos donde se suban estén en hostings que tengan todas las seguridades y no lo que ocurrió, recuerden ustedes, hace unos años que pues en Miami se robaron los datos de muchos y de miles de ecuatorianos de aquí justamente por esa falta de seguridad. Así es, pero le puede pasar a uno individualmente también. Hay muchísimos casos que nos han reportado también aquí en Noticias 7, en donde, por ejemplo, le llega a usted un link o a veces un caso de que usted está tal vez en un caso judicial, usted abre su correo para revisar y pues da clic ahí y se roban los datos de lo que usted tiene en ese equipo, ya sea computadora o celular, y evidentemente lo que casi todos tenemos pues es claves para ingresar a bancas, a su cuenta bancaria, claves para ingresar a donde usted tiene su dinero, y es así como pues acceden a sus datos y roban su dinero. Así que hay que tener muchísimo cuidado incluso con a qué usted le da el link, por más pues curioso que sea, por más que a usted le digan que está tal vez en un proceso judicial, no lo haga, consulte con su abogado primero para poder dar link y remitirse a esos enlaces que casi siempre son una estafa. Y precisamente ese fue el caso que me ocurrió a mí, si no fue a inicios de este año o a finales del año pasado, que me llegaron múltiples mails indicándome que está dentro de un proceso judicial. Mira, bueno, la primera parte es que uno se asusta porque no sabe de dónde viene este supuesto proceso judicial, por un lado, y por otro lado, pues la posibilidad de tener que entrar a este link que uno desconoce y pues sí llama la atención, es decir, bueno, puede ser aquí un fraude también. Efectivamente, lo que hice fue indagar por la vía legal si es que esto estaba ocurriendo y una vez de eso, pues desechar totalmente todos los mails sin acceder al link precisamente a través de un abogado y bueno, y con la tranquilidad de que eso era, pues no era cierto y después ya eliminar todos esos links, ¿no? O sea que no estamos exentos a que nos ocurren estas cosas. Sí. Hay que verificar toda la información antes. No, igual también lo dicen muchos expertos. Evite, por ejemplo, tener su cuenta de banca virtual en el celular,
porque en el caso de que le pase algo, se lo roben, se lo pueden hackear muy sencillo y pueden vaciarle la cuenta bancaria, y le ha sucedido a muchísima gente. Y tú mencionas algo claro, Andrea, y es que esto es un ataque que puede ser individual, como también a instituciones mucho más grandes. No nos vayamos muy lejos. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, fue víctima de un ciberataque en los comicios del 15 de agosto, y eso nos obligó a que incluso estemos repitiendo en el exterior a las elecciones para asambleístas en el extranjero, porque evidentemente los hackers se metieron, en ese caso, no a robar información, pero sí a perjudicar lo que era el conteo de votos. Así que hay que tener mucho cuidado, porque ahora los ciberdelitos pues ya están como pan de cada día, se dice. Así es, vamos a continuar con más información, porque aproximadamente el 85% de casos de trata de personas denunciados en Ecuador involucran a menores de edad, según datos de la Policía Nacional. De su lado, el Ministerio de Inclusión Económica y Social atiende a 147 niños, niñas y adolescentes víctimas de este delito en casas de acogida, según comentó su titular Esteban Bernal. Es un paraíso, pero un terremoto y la pandemia develaron el lado oscuro de este lugar paradisíaco, que se transformó en la cuna de operaciones de una red criminal internacional de pederastas. Aunque parece un guión de película, esta fue la realidad de Canoa, en el cantón San Vicente, ubicada al centro norte de la provincia de Manabí. Y es que aquí al menos 200 menores de edad fueron víctimas de trata de personas, un delito que vulnera todos los derechos humanos, explica Catherine Herrera, experta en temas de seguridad. Es obligarle o manipularle a una persona indistintamente la edad, género o sexo, para que haga una actividad a cambio de dinero que no va a ir a la víctima, sino a un tercero, y ese tercero se lucra económicamente. Si bien el caso se develó el año anterior, las víctimas e incluso los propios padres de familia que vendían a sus hijos para estos fines no lo reconocen como tal, explica Herrera. Regalándoles dinero, regalándoles alimentos, regalándoles videojuegos, etcétera, para ganarse la confianza y también operar un poquito la confianza de los padres. A decir del ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, en Manabí se cubre al menos a 530 niñas, niños y adolescentes y sus familias con sus servicios de protección especial. Como por ejemplo el apoyo y custodia familiar, para dar seguimiento, acompañamiento, consejería. Según cifras de la Unidad Nacional contra la Trata de Personas de la Policía Nacional, desde 2022 y en lo que va del año se registran 45 casos. De ellos, el 85% involucran a menores de edad. Sin embargo, Herrera detalla que existe un subregistro, pues no todos denuncian. Muchísimas veces las víctimas o los familiares de las víctimas no reconocen lo que han estado pasando, no reconocen lo que ha sucedido y no llegan a poner una denuncia, ¿no? Detalla que en Ecuador los delitos que se derivan de la trata de personas están presentes, pues se identificó explotación sexual, seguido de pornografía infantil, esclavitud laboral, mendicidad forzosa, entre otros. ¿Cuáles son las principales víctimas? Tenemos Esmeraldas, Guayaquil, Manabí, Sucumbíos, y también tenemos un caso particular interesante, es que en zonas centro están siendo captados para reclutamiento forzoso para conflicto armado. Actualmente el MIES cuenta con 2 unidades de atención especializadas en víctimas de trata con fines de explotación sexual. Esto en la provincia del Oro. Olga Velasco, Noticias 7. Bien, y hemos vuelto a conversar sobre este tema lamentablemente en estos últimos días, en este último mes, sobre todo con lo que ocurrió en Canoa, esto es pues en el sector de San Vicente, en la provincia de Manabí. En Canoa, ustedes recordarán, en el 2021 fueron detenidos algunas personas que se dedicaban a esta trata de personas, sobre todo a pornografía infantil. Era una red que operaba en varios países, era una red internacional de trata de personas. A ellos ya se les dio 10 años de cárcel. Sin embargo, meses después de que se los detuvo, se dieron cuenta las autoridades que continuaban operando desde la cárcel del Rodeo. Estas personas detenidas entonces fueron trasladadas a otros centros penitenciarios, y es ahí en donde pues precisamente esta nota quisimos preguntarle el día de ayer al ministro
de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, quien nos ha dicho que hay casas de acogida en donde se está tratando a varios niños que fueron víctimas no solo de esa red de pornografía infantil, sino de otra red que opera también aquí en el Ecuador. Lo que se ha dicho también es que dentro de Canoa hay alrededor de 200 a 400 niños. No se han puesto las denuncias pertinentes porque lo que se cree es que los delincuentes lo que hacían era dar dádivas a las familias para que ellos también pues dieran esta especie de autorización, lo digo entre comillas, para que cometieran el delito de pornografía infantil. No, y hoy en día la trata de personas, principalmente en Europa, es uno de los negocios ilícitos más lucrativos y se habla de que hay ganancias de 3.000 millones de dólares por año a causa de todo esto, tanto con niños como con mujeres a los que les explotan de diferente manera y que insistimos el mensaje, hay que denunciarlo y no tolerarlo de ninguna manera. Y justamente el caso que mencionaba Andrea tiene que ver, y los detenidos fueron holandeses que en su país también habían tenido que salir. Ellos eran parte de un partido político que incluso estaba tratando de impulsar un proyecto legal para que en Holanda se pueda legalizar la pedofilia, es decir, las relaciones consentidas sexuales con menores de edad, y esto no, ahí efectivamente también fue criticado, incluso en este país salieron, se los identificó que estuvieron en México una temporada y luego encontraron y pusieron como centro de operaciones en Canoa, en donde estuvieron trabajando y cometiendo este delito durante algún tiempo antes de que evidentemente en un operativo que estuvo involucrado países de toda la región pudieron detenerlos. Y otro tema preocupante también que está presente en nuestro país, porque muchos padres alertan que hay una nueva manera de vender drogas para captar a los adolescentes y a los niños. Mucha atención con el siguiente reportaje. Quiero poner en alerta. Esta es la presentación de la droga. Cada que presiona una tarjetita Pokémon, sticker o algún dulce que podría confundir a un niño con algo como algún dulce, tal vez, no es más que cocaína muy bien empaquetada. De esta manera intentan llegar a los adolescentes. La policía se lo confirmó al noticiero, luego de varios meses de investigación al microtráfico de sustancias. Muchas de las ocasiones el pago de las organizaciones delictivas hacia las microestructuras es en droga, no es en dinero. Entonces ellos les dan un porcentaje de droga para que ellos hagan dosis y ellos repartan comiencen a generar ese microtráfico. Mezclan con diversas sustancias, por ejemplo con tiza, con harina, con talco, con lo que se les ocurra, y de ahí la empacan y la comercializan. Lo que observan es una recreación para entender cómo se mezcla el estupefaciente, para luego ser llevado a las manos de los niños. El tema de la comercialización es, primero, que esta persona que ya está reclutada por la organización delictiva le entregan un paquete de dosis para que comercialice dentro de una escuela. ¿Por qué me voy a la escuela? Porque la escuela es el mejor lugar para comercializar. En al menos 11 puntos se ubicó la ilegalidad en diferentes sectores de Guayaquil. Entre ellos están Urdesa, Mapasingue, Florida, Bastión Popular y también Flor de Bastión. Nosotros hablamos con una persona que conoció ese mundo de tinieblas, donde reina ese tipo de droga que hoy se camufla en las fundas coloridas y que también han consumido los adultos. Los precios empiezan en los $5 y de esta manera también se vende LSD. Una droga fuerte, potente, que tiene dos calidades. Aquí en el país vienen dos calidades. Viene la calidad colombiana, que tiene un efecto de entre 2-3 horas, y la calidad europea, que es un efecto de entre 8 y 12 horas. Todo depende de su concentración y la calidad. Quienes la consumen lo hacen vía oral. De regreso, más información, 7 de la mañana, 41 minutos. La guerra de Ucrania y Rusia, la migración venezolana y la lucha contra el narcotráfico fueron algunos de los temas que abordó el presidente Guillermo Lasso durante sus intervenciones en la Asamblea Anual de la ONU y en el Consejo de Seguridad. A continuación, un resumen de esto. Esta guerra no puede continuar un día más. La Federación de Rusia
debe suspender de inmediato sus operaciones militares. Ese fue el mensaje del Ecuador ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Luego de 31 años, el país volvía a integrar a ese bloque y otra vez, Rusia fue el epicentro de los conflictos internacionales, aunque en esa época era por el fin de la Unión Soviética y ahora es por la incursión armada a su vecina Ucrania, incumpliendo la Carta de las Naciones Unidas. Existen narrativas corrosivas que pretenden justificar esta guerra, pero ninguna justificación tiene asidero jurídico. Según el mandatario, cerca de 1 millar de desplazados por el conflicto bélico fueron ecuatorianos, de los más de 108 millones que pertenecen a distintas nacionalidades. Por eso hubo un pedido para redoblar esfuerzos de parte de la ONU en profundizar la ayuda humanitaria. Horas más tarde, el Ecuador también estuvo ante los ojos del mundo en la intervención presidencial de la sesión 78 de la Asamblea General de la ONU. Allí se habló sobre la lucha contra la desnutrición infantil y el canje ecológico de deuda, pero sin dejar de lado un aspecto que ha sido uno de los ejes en el evento internacional, la migración venezolana. Nuestros brazos han estado extendidos para proteger a esta población que nos pide cobijo. Con o sin documentos, los niños y niñas ingresan a las escuelas. Todos son atendidos en los hospitales públicos. Y para finalizar, el mensaje recayó en la guerra que el Ecuador, al igual que Ucrania, enfrenta, pero no contra otra nación, sino contra el crimen organizado y el terrorismo. No es un problema exclusivo de Ecuador, es un problema del mundo. Si no luchamos juntos, lo seguiremos sufriendo en soledad. Con estas dos intervenciones culmina parte de la agenda oficial a la que acudió el primer mandatario a Estados Unidos. En los próximos días mantendrá nuevas reuniones bilaterales en Nueva York y luego se trasladará hasta Washington previo a su retorno previsto para el 27 de este mes. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Vamos con más información. 7 de la mañana, 44 minutos. A través de una acción de protección, el correísmo acudió a la justicia común para así impedir la posesión de Patricio Carrillo como asambleísta electo del movimiento Construye. De su parte, el exministro espera su posesión como legislador, pues asegura que superó las impugnaciones en el Tribunal Contencioso Electoral. Vamos a ver. Este documento del Ministerio de Trabajo, ingresado el pasado 24 de agosto, es el nuevo dolor de cabeza para Patricio Carrillo, asambleísta electo por el Movimiento Construye. Pues sobre esto, la legisladora también electa, Yajaira Urresta, interpuso una acción de protección con medida cautelar contra Carrillo ante el sistema judicial. Para que el contencioso electoral, la CNE y obviamente el juez de primera instancia brinden favorable en contra del señor Patricio Carrillo y él no sea asambleísta y no le entreguen las credenciales como tal. ¿Pero qué dice este documento? Específicamente señala que Carrillo no puede ejercer cargo público alguno. Patricio Carrillo fue censurado a través de juicio político en febrero de este año por incumplimiento de funciones cuando era ministro del Interior, a pesar de que ya había renunciado al cargo. La causal está ingresada como destitución por la Asamblea Nacional y señala que no existe excepción, pues el impedimento le inhabilita de acceder a todo cargo, puesto o dignidad del sector público. Esto no es de manera antojadiza ni un acto de venganza. Si el señor Patricio Carrillo incumplió sus funciones, fue censurado. Esto es cumplimiento de la ley. De su parte, Patricio Carrillo rechaza estas declaraciones, pues asegura que cumplió con todos los procesos establecidos en la ley. Nosotros presentamos una candidatura, fue aprobada a pesar de todas las impugnaciones en todas las instancias en el electoral, ganamos. Luego de eso fuimos a las urnas, ganamos. Ahora estamos esperando que se nos entregue las credenciales y el acto lógico de la entrega de credenciales es la posesión en la Asamblea Nacional. La defensa de Carrillo sostiene su argumento en que el sistema interamericano de derechos humanos le faculta para ser una autoridad electa, pues no se considera a la Asamblea de carácter político como un órgano jurisdiccional para impedirlo. Al no ser un órgano jurisdiccional quien emite la sanción, no puede devenir de esta sanción un impedimento para el ejercicio de un cargo de elección popular. Nosotros también nos articularemos en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Edison Saavedra, Noticias 7. Justamente el argumento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que plantea
el movimiento Construye tiene que ver con una jurisdicción que ya se dio, una sentencia previa que justamente pues menciona que no se puede eliminar candidatos a través de sanciones administrativas. Eso es lo que ellos dicen, porque efectivamente no se compara un cargo de elección popular con un cargo público al que efectivamente Carrillo no está habilitado luego de la censura en la Asamblea. Sin embargo, esto pues todavía hay mucha tela que cortar para saber y efectivamente si es que en nuestra normativa legal él va a poder ser posesionado como asambleísta, que de hecho tendría que dirigir una de las primeras o ser parte del cuerpo que dirige la primera sesión inaugural de esa Asamblea. Pero hay que decirlo, Patricio Carrillo, antes de su candidatura para asambleísta nacional, sabía que había pues este obstáculo, si así se quiere, para poder ingresar primero a la candidatura de asambleísta y luego evidentemente ganar. Incluso una de las opciones que se barajaba es que si él ganaba, su alterna, quien se inscribió con él para la candidatura de asambleísta, fuera quien lo reemplace en el curul dentro de la Asamblea Nacional. Hay que recordar entonces que él sabía desde un principio que él estaba censurado políticamente por la Asamblea Nacional y pues se ha visto, no es la primera vez que el correísmo pues ha reclamado que él estuviese dentro de la candidatura para asambleísta y que luego evidentemente y posteriormente ganara ese curul. No es la primera vez que se lo hace, ha habido varias denuncias, no solo en la justicia común, sino también en el Tribunal Contencioso Electoral, solicitudes y cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral por permitir que Patricio Carrillo ingresara a estas elecciones. En buena hora tenemos hasta diciembre cuando van a entregar las credenciales a los asambleístas, porque si no esto sí podría retrasar la posesión de los nuevos legisladores. Patricio Carrillo podía ser candidato, la ley no se lo impedía y de hecho así lo pudo ser, pero insistimos, había una censura que todavía hay y está en este debate que dicen, bueno, es para ocupar un cargo de elección popular, la censura sería para ser miembro del Ejecutivo. Dimes y diretes que lo único que hacen es empañar más un proceso electoral que todavía nos tiene entonces en incertidumbre de qué es lo que va a suceder. Hay un escenario, y es que lo que tú decías, que la asambleísta alterna, Natalie Morillo, sea quien ocupe el curul de Patricio Carrillo y esté presente entonces en la primera sesión de la Asamblea, que insistimos será en diciembre de este año. 7:49 a.m. y les contamos que el Observatorio Astronómico de la Escuela Politécnica descartó que el oramen en la playa de Punta Carnero, en la provincia de Santa Elena, se ha provocado por un meteorito. El hecho causó revuelo entre la población. Este video difundido en redes sociales donde se ve un destello sobre el cielo en Punta Carnero, en la provincia de Santa Elena, despertó la curiosidad de los habitantes, pues muchos creyeron que se trataba de un meteorito. Después de algunos minutos se aglomeraron en la playa, pues un oramen que superaba los 3 metros de diámetro hizo presumir que allí cayó el cuerpo celeste. Esto es un hueco gigante. Imagínense si hubiera caído en una casa eso, o un edificio. Sin embargo, dentro del hueco no había evidencia de un meteorito. Es más, según los moradores, se podían observar huellas de zapatos. Al parecer hay huellas de personas. Se presume que alguien ya vino y se llevó... Hace 30, sí, los vecinos de al frente hace 30 minutos indican de que sí hubo unas 2 personas y los primeros que grabaron. Aquí no faltaron los curiosos que bajaron al agujero y manipularon los residuos, lo que según los testigos era imprudente hacer. Porque al final el meteorito lo que contiene son minerales, fragmentos de, yo qué sé, polvo estelar, etcétera. A la final, el Observatorio Astronómico de Quito descartó que se trate de un meteorito y explican varias razones. La primera es que la mayoría de meteoritos se destruyen en la atmósfera y si alguno llega a cruzar y caer a la Tierra, debería causar daños en calles y casas aledañas, cosa que en Punta Carnero no pasó. Pero aquel meteorito que por su tamaño logra sobrepasar, llega con tanta energía a chocar con la superficie de la Tierra que produce primero un cráter no muy grande. Nosotros vimos ahí un cráter enorme en el que caben varias personas. Segundo, que para el gran agujero el objeto debía quedarse allí, pero tampoco está. Y sobre todo, explica que bajo ningún motivo un meteorito puede dejar rastros de carbón, como se observa en los videos. No hay carbón en un meteorito. Eso no es posible. La constitución, la composición del meteorito es otra. Es como una piedra. En todo caso, López comparte la opinión de la geóloga del municipio de Salinas sobre que todo esto se trataría de una fogata y una mala broma que causó revuelo a nivel nacional. Edison Saavedra, Noticias 7.